Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. Regresamos. Bien, de regreso en Así es la entrevista, delegado. Hablábamos de, la problemática que se vivió en Tierra Caliente. Perfectamente está claro que es debido a la falta de oportunidades, también a otros problemas del hartazgo, la pobreza, etcétera. Una infinidad multifactorial lo que se vivió allí en esta zona y que provocó este levantamiento armado, delegado. ¿Cómo hacer o qué hacer para evitar que esto se vuelva a repetir? Y no solo aquí, sino en otros puntos, incluso en el país, que evitemos este tipo de revueltas sociales que se agudizan precisamente por la falta de oportunidades, delegado. Pues una de las principales herramientas del que dispone el Estado mexicano, el gobierno, es la política pública. Y esas políticas públicas tienen que ser muy comprensivas de esas realidades. No pueden ser en el tiempo estables cuando van cambiando las condiciones. Y cuando digo estables, quiere decir que Michoacán, por ejemplo, nosotros, no podemos tener los mismos padrones de beneficiarios cuando antes del problema, durante el problema y después del problema. Comprensivo quiere decir, tienes que hacer acciones afirmativas, ampliarlo, reconocer la nueva realidad social, apoyar a la gente para que pueda salir adelante, tenga esperanzas, le renazca la certidumbre que pueden cambiar las cosas para mejorar, y bajo esa perspectiva no darle falsos escenarios o alternativas donde lo que está irregular o fuera de la ley pueda ser una posibilidad. Yo sí creo que la estrategia de Michoacán funcionó. Creo también que funcionó bien. Yo también creo que deberían de retomarse gran parte de estas y en principio con una generosidad adicional para abrir los padrones, meter la gente que hace falta o que haga falta y tener capacidades para instrumentar intervenciones sociales como las que hoy el gobierno del Estado ha estado promoviendo e impulsando en entornos complicadísimos. Zenobio Moreno es un entorno muy complicado, Úspero es un entorno complicadísimo, Pinzándaro es gravísimo, pero también así tenemos La Ruana y así tenemos otros elementos históricos de comunidades que han estado muy fracturadas. Estas intervenciones sociales yo celebro que tengamos compañeros que trabajan en el gobierno del Estado, que tienen, además de valentía, capacidades personales, arrojo y sobre todo un compromiso social, y ahí están trabajando en estos entornos. Estas podrían ser también llaves que nos permitieran trabajar algunas otras alternativas para llegar a acuerdos entre comunidades. Lo en Ahuatzen, yo creo que así también se podría abordar, pero también para esto pues hace falta tener recursos presupuestales, no para que se malgasten, sino para reivindicar la parte pendiente de lo que tiene que ver con lo social. Es decir, en estos entornos no puede haber gente que no tenga ingreso decente, bien ganado, con trabajo, no puede haber viviendas de tierra, techo de cartón, no debe de haber señoras que tengan que salir a buscar de otra manera la vida para sus hijos. Debemos de acercar los servicios de agua, transporte, salud, educación. Tiene que haber mucha generosidad. ¿De parte de quién? Pues de todos, y sobre todo el gobierno que maneja los recursos que son públicos. Yo creo que el gobierno del Estado, el señor gobernador, está haciendo un gran esfuerzo, los alcaldes están metidísimos, arropándolo, acompañando el esfuerzo del gobierno del Estado, y a la Federación nos corresponde ayudar a facilitar todo el proceso, poniendo disponibles los recursos que son públicos, en donde nos pongamos de acuerdo. Y creo que aquí lo principal, lo que más se ha obtenido es la demostración de estas comunidades de que quieren salir adelante. Ellos participan, ellos hacen las cosas, ellos deciden y ellos también toman sus riesgos, porque al final se han opuesto a que lo sigan dañando, a que lo sigan fracturando, a que les impidan ser comunidades en paz. Aquí es donde entra el tema de la corresponsabilidad y de trabajar en conjunto con el gobierno, no dejarle todo a ellos. O sea, es lo que en muchas ocasiones nos ha ocasionado que vivamos así, que todo querramos recibirlo del gobierno, desde que nuestra forma de vida sea a través de los apoyos y que no busquemos ni aspiremos a superarnos.
Pero yo también creo que aquí hay un estigma que le colgamos a los pobres. Nosotros, lo más usual es que escuchemos, ¿están así porque quieren? No, están así porque lo que pueden ingresar durante el año representa menos de 20 pesos diarios por integrante de la familia. Después nos dicen, es que el cortador de aguacate gana muy bien, gana el mejor 160 pesos diarios. Sí, ¿cuántos días del año? Pues 160, entonces los 120 se convierten en 60. 60 con ¿cuántos integrantes familiares? Con 4, son 15 pesos por día. Eso es estar abajo de la línea de pobreza. Pero si le agregamos sin seguridad social, es decir, un accidente, una enfermedad, dejan de ganar. Y al contrario, les cuesta. Tienen que pagar médico, sanatorio, enfermedad del hijo, de la esposa. Si a eso le agregamos que ante el fallecimiento o algún problema entre la pareja, cuando son parejas de doble madre-padre, oiga, pues difícilmente van a poderse recomponer en un periodo hasta que se estabilizan. En esa parte, lo que yo sí quiero presumir de ellos es quién hace posible, quién considera posible de nosotros subirse en un camión desde la montaña de Guerrero o de la meseta a las 5 de la mañana, bajar a los campos de cultivo de Los Reyes o de Tangancícuaro, trabajar de las 6 de la mañana para regresar a las 6 de la tarde a sus hogares, habiendo dejado a sus hijos solos, llegando las señoras a lavar, a planchar, a cocinar y a preparar lo que tienen que llevar al otro día. Si fuesen flojos, no lo harían. Nosotros no lo haríamos, yo no lo haría. Es un trabajo físico muy cansado. Yo no me podría levantar al otro día. Creo yo que mucho lo que tenemos que revalorar es cómo los hemos llevado, ¿no?, a ese nivel. Yo creo que está muy estigmatizado. Y lo estigmatizamos con los vividores. Y si revisamos la condición de los que van a todo solicitan, son los que se apuntan a cualquier programa, pues deberíamos de aplicarles la regla de que ellos no pueden entrar por su condición económica, no por presión, no por chantaje, no por presión de grupos políticos. Y en esto, pues entonces tendríamos que esterilizar las decisiones y entregarle los apoyos a quienes realmente los necesitan. En esta parte creo yo que hay que revalorar mucho la condición, tenemos que solidarizarlos. Los especialistas de casi toda Sudamérica hablan de que lo primero que tenemos que hacer es evidenciar el problema, reconocerlo, y después hacer que todos nos solidaricemos con este núcleo de población que ha estado tan marginado, tan discriminado o tan excluido de los beneficios de un desarrollo que no los comprende y que ellos mismos tienen muchas dudas de que si ese es lo que quieren ellos. Sí, y está muy claro, ¿no?, que son estos los que necesitan los apoyos, pero hay quienes, como bien lo decía usted, ya encontraron su forma de vivir a través de determinado programa, y más ahora que ya hasta puedes inscribirte en más de uno, ¿no?, que aprovechan para vivir del gobierno. Pero también eso es relativo, mira. ¿Sí? Quien diseña el programa Prospera, Ajá, el doctor Santiago Levy, tiene documentos, libros escritos donde dice, cuando hicimos la estimación del monto que se les iba a transferir, llegamos a la conclusión que no podía ser más allá del 30% de lo necesario para vivir. Es decir, lo que el gobierno le transfiere a estas familias, por ejemplo, de Prospera, cuando mucho representa el 30% de lo que necesitarían para llevar un nivel de vida, no de pobreza extrema, sino al nivel de vida de pobreza general o en la línea de bienestar. Es decir, ellos tienen que hacer lo propio para ingresar el otro 70%. No crean que les dan el 100%, de lo contrario, pues sería un seguro de desempleo, como el que existe en los Estados Unidos, y bajo esa perspectiva tendríamos otra consideración. El problema es que nuestro sistema de recaudación es tan bajo que no podríamos soportar ese gasto. Esta parte va convirtiéndose en un ciclo perverso. Si no hay mayor empleo formal, no hay pago de seguridad social, no hay recaudación, difícilmente vamos a poder salir. Y ahí entran otras discusiones. Los países que mejor recaudan hablan de que debemos de tener una base gravable, sobre todo el impuesto sobre la renta, pero se aplica al empleo formal. Como no nos atrevemos a iniciar realmente un trabajo para formalizar el empleo, nos vamos por el camino aparentemente fácil. Pongamos el IVA en el consumo.
bajo la razón de que quien más gasta, más va a contribuir. Sí, nada más que el IVA sobre el consumo, si se lo ponemos a los alimentos, vamos a dañar a los más pobres, o bien, si lo aplicamos en medicinas, pues también vamos a dañar a quienes menos tienen. Estas disyuntivas las tiene que ir resolviendo sin verlas como algo intocable, son cosas que tienen que discutir, y para eso entramos a la otra parte que luego es también vilipendiada o exagerada. ¿Las reformas son necesarias? Por supuesto que son necesarias, porque la realidad cambió. Si nos quedamos pensando en un entramado institucional del siglo XX a principios, pues es completamente distinto el XXI. Y los próximos años va a ser mucho más rápido el cambio, y nosotros tenemos que estar metidos, si queremos ser parte, dentro de estos cambios. Hacemos una nueva pausa. Gracias. La última, regresamos, así es la entrevista. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán.